Y a esta hora vamos a conversar sobre el cáncer de mamas en nuestra sección de salud. Y para esto nos acompaña Víctor Acosta Marín, es cirujano mastólogo. Buenas tardes y bienvenido, doctor. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, doctor Marín, ¿y hay algunas innovaciones en la detección del cáncer mamario y en el tratamiento? Entiendo que es así, ¿no? Sí, digamos que tradicionalmente lo que necesitamos es una mamografía digital. Ya. Pero ya desde hace algunos años esa mamografía digital ha ido evolucionando. Hoy en día contamos inclusive con lo que es la tomosíntesis, que es una mamografía en 3 dimensiones. Es una mamografía, como la conocemos desde el punto de vista digital, realiza unos cortes tomográficos de la mama y podemos ver entonces de manera tridimensional lo que eventualmente nos puede generar un ruido o un problema en relación a la mamografía que antes veíamos. Ok, o sea que ahora es mucho más específica. Es mucho más específica, podemos detectar lesiones más pequeñas e inclusive tradicionalmente en un número importante de pacientes acompañábamos la mamografía del ultrasonido mamario. Hoy en día, con ayuda de la tomosíntesis, ese número de pacientes que tenemos que rellamar para un ultrasonido mamario es menor. Ya. Ahora, ¿cuán importante es esa detección temprana? ¿Qué cambia cuando se detecta temprano versus unos meses después? Es fundamental. Fíjate que para esa pregunta te tengo 2 puntos importantes. Uno es el entender que la mamografía es el único método de imágenes que ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama mediante la identificación de lesiones suficientemente tempranas, pequeñas, de manera tal que los tratamientos sean en consecuencia a ese hallazgo. Y lo otro es que sabemos hoy en día que esa detección temprana, esa detección de lesiones pequeñas, de lesiones no palpables, es un factor pronóstico favorable para las pacientes con cáncer de mama. Tenemos un estudio multidisciplinario que hicimos hace unos años y llevamos a San Antonio, a la conferencia más importante de cáncer de mama que hay en el mundo, San de Antonio, Texas. San Antonio, Sí, Texas. no de los altos. No, no, no. De alrededor de 800 pacientes con diagnóstico temprano, 2 grupos en Valencia y un grupo aquí en Caracas, donde encontramos como el factor pronóstico más importante para el desarrollo de esas pacientes, luego un seguimiento a largo plazo de más de 15 años, fue la detección o la representación de una lesión no palpable al momento del diagnóstico. De manera tal que, una vez más, no es solamente desde el punto de vista global, tenemos evidencia nacional que la detección de una lesión temprana va a repercutir de manera positiva en el pronóstico de esa paciente. Claro. Bueno, y hace poco leí un libro sobre la historia del cáncer de un médico indio, muy interesante, y él relata allí cómo han avanzado y mejorado muchísimo la medicina, el tratamiento particularmente. En el caso del cáncer de mama, el tratamiento también ha venido avanzando. Sí, tradicionalmente también entendíamos a la enfermedad como una única enfermedad, es decir, Sí. el cáncer de mama. Hoy en día sabemos que es un conjunto de enfermedades. Es ¿Ah, decir, sí? es una enfermedad francamente heterogénea, con subtipos moleculares, con distinta presentación en distintas pacientes. Y cada una de las pacientes inclusive lo puede desarrollar de distinta manera. Entonces, es una enfermedad que es realmente compleja. Hay un importante número de subgrupos moleculares y eso además nos va a brindar un abanico de opciones para un tratamiento cada vez Ujú. más personalizado. Y hablando de esos tratamientos personalizados, esos exámenes, ¿cómo se identifica cuál es específicamente el subgrupo de cáncer que tengo? ¿Y eso está disponible para el grueso de la población o es un examen sumamente costoso? Sí, lo primero es que sí está disponible para la población. Primero es cómo lo hacemos. Lo hacemos mediante un estudio que se llama estudio de inmunohistoquímica. Es la primera fase luego de obtener la biopsia. Es decir, una paciente llega, vamos a poner esto en perspectiva, una paciente llega con un nódulo en la mama o un hallazgo de la mamografía. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener una comprobación histológica, es decir, tenemos que tener una muestra de esa lesión que nos diga qué tiene esa paciente, porque no todo hallazgo en una mamografía quiere decir que esa paciente está enferma o tiene un cáncer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una biopsia guiada por imágenes. Una vez que obtenemos ese material, eso es llevado a una biopsia con patólogos especialistas en patología mamaria. Resulta que lamentablemente tenemos un diagnóstico de cáncer. Yo le digo a mis pacientes que eso en realidad es el nombre, necesitamos ponerle un apellido. Y este apellido nos los va a dar Ujú. entonces esa clasificación molecular del cáncer de mama. Y eso se hace mediante un estudio que se llama inmunohistoquímica. No son muchos los laboratorios a nivel nacional que lo hacen, pero hay. Y esto es muy importante que sean laboratorios, digamos, de trayectoria conocida en patología mamaria, porque es una piedra angular en el tratamiento de cáncer de mama. Estamos hablando que vamos a pasar de decidir o tener un argumento más para decirle a una paciente, por ejemplo, si necesita quimioterapia o no, Claro, lo cual no es poca cosa. por supuesto. Ujú. O si necesita operación o no, por ejemplo. Eso no nos va a decir necesariamente eso. El tratamiento del cáncer de mama se basa en una triada, es Ya. decir, cirugía,
Algunas pacientes recibirán radioterapia y algunas pacientes tratamiento médico, en el cual está eso de la quimioterapia. Fíjense que no toda paciente necesita quimioterapia. Cuando hablamos de tratamiento médico hablamos de un conjunto de opciones: hormonoterapia, quimioterapia, inmunoterapia. Es decir, toda paciente con cáncer de mama, si entonces vamos a esa triada, necesita operarse. Eso lo podemos decir desde el punto de vista de la entrevista. Hay un número muy selecto de pacientes que pueden optar a no cirugía y solamente bajo esquemas y equipos multidisciplinarios especializados en patología mamaria. De manera tal que para efectos de la entrevista podemos decir que el 100% de las pacientes necesitan cirugía. Operación. Hay un grupo de pacientes que van a necesitar radioterapia y depende de ciertas variables que, bueno, tendremos que extendernos un poco más. Y otro grupo va a necesitar además tratamiento médico, en el cual está, como les dije, muy probablemente quimioterapia, pero no necesariamente todas las pacientes lo necesitan. Doctora Costa, ha hablado de la experiencia en Venezuela que demuestra que la detección temprana permite alargar la sobrevida y una mejor calidad de vida y de curación para las pacientes. Pero en Venezuela, ¿es común la detección temprana? No es lo más común, eso es una realidad. No es lo más común, pero no quiere decir que no lo hagamos y que no tengamos los equipos, los medios y el personal médico para hacerlo. Pero lamentablemente no es lo más común. ¿Y la sobrevivencia, cómo ha ido mejorando? A nivel mundial, en Venezuela... En ambos casos. Ok, a nivel mundial, digamos, la mortalidad viene en disminución y la incidencia en aumento. ¿Sí? Es una curva, es una X. En Venezuela, lamentablemente, además de que la incidencia ha ido aumentando, la mortalidad año a año ha ido aumentando. Para el 2020, que son las cifras más recientes que tenemos del Ministerio Popular, son alrededor de 7.000 pacientes que se diagnosticaron en el 2020. Claro, ahí hay un sesgo importante porque no está incluido todo un esquema de estadística que tiene que ver con centros públicos y privados, sino que, insisto, no es toda la población la que está ahí registrada. Pero sí sabemos que cada vez hay más diagnóstico. ¿Y a qué atribuyen que no haya tanta detección temprana? La gente no tiene quizás la cultura o el hábito de hacerse esa mamografía todos los años después de los 35, 40 años cuando le corresponda. No, fíjense que yo creo que va más orientado hacia la disponibilidad de los equipos, sobre todo en el sector público. Antes de entrar por la puerta de este estudio, que yo sepa, no hay un mamógrafo desde el punto de vista en el sistema público de salud de este país. Hay algunos que son semiprivados, pero el grueso, si no es que todos, son privados. Yo no creo ¿Y cuánto cuesta una mamografía? Eso va a depender de cada centro, eso no te lo puedo decir de manera categórica. Lo que sí te puedo decir es que ese punto de que si la paciente no va porque no acude, hoy en día la mujer, sobre todo la mujer venezolana, es una mujer empoderada, o sea, es una mujer que tiene acceso a las redes, es una mujer que tiene teléfonos inteligentes, es una mujer que llega a la consulta ya no a ver qué dice el médico o a ver qué, o sea, llega con conocimiento de causa de, bueno, estoy aquí y estoy para hacerme esto y aquello. Entonces no creo que tenga que ver con que la mujer no acude, tiene que ver con otras cosas. Vamos a hablar del mejor de los casos, doctor Acosta Marín. Una mujer se le detecta tempranamente, hay un tratamiento, lo supera. ¿Cuánto puede ser la sobrevida en ese caso? Puede ser superior al 90% con una lesión temprana. Vale. 90, 100%. O sea, estamos hablando que si diagnosticamos un carcinoma ductal in situ en manera temprana, esa paciente va a tener una sobrevida similar a que si no hubiese tenido ningún tipo de diagnóstico. Nada, absolutamente nada. Correcto. Muy bien. Lila. Bueno, queda además muy preocupante la situación de que no haya disponibilidad de estos equipos que además han ido avanzando en su tecnología para permitir ese diagnóstico temprano que permite una sobrevida de hasta 95, 100%, como usted acaba de decir, doctor, y valga este programa y este espacio para visibilizar lo importante que es que alguien que si bien tiene la disposición de hacerse ese examen todos los años, pueda contar con el recurso de poder hacerlo sin que eso signifique quizás dejar de darle comida a sus hijos o dejar de pagar el alquiler. Ahora, desde el punto de vista de la metástasis, el cáncer de mama no es estadísticamente el que más produce metástasis. Desde el punto de vista de la oncología. O sea, sí, de la oncología. No necesariamente. No necesariamente. No. Eso va a depender de cada tipo de lesión, del estadio en el cual se encuentra, de la heterogeneidad, porque así como el cáncer de mama hay otros tipos de lesiones que también son heterogéneas entre sí. De todas maneras, para cerrar ahí, sí, ese tema en relación
al tratamiento, a la mortalidad. No necesariamente tiene que ver puntualmente con los mamógrafos. O sea, hay un problema a nivel nacional con la disponibilidad, Claro. por ejemplo, de equipos de radioterapia. Hay un problema a nivel nacional desde el punto de vista público con la disposición y la disponibilidad de quirófanos. Es decir, es un problema que va mucho más allá de unificarlo o simplificarlo a un solo punto. Bueno, hablaba Víctor Acosta Marín, cirujano mastólogo, especialista en técnicas oncoplásticas, posee un máster en senología y patología mamaria en la Universidad de Barcelona, España. ¿Y usted es egresado de cuál universidad en Venezuela? De la ULA. De la Universidad de los Andes. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros Gracias y a dar esta ustedes. información Muchísimas gracias. de Gracias a tanta ustedes. utilidad. Y vamos a escuchar hasta las raíces.